Capítulo 1. La primera voz. Dicen que el latín protege. Que la lengua de los santos es suficiente para mantener a raya todo lo oscuro que acecha en los rincones del alma. Pero aquella noche, en el silencio helado de la sacristía, descubrí que existen palabras que no figuran en ningún misal, palabras que no deberían pronunciarse jamás. Encontré el manuscrito en un cofre polvoriento, escondido bajo las tablas sueltas del altar. Era un cuaderno de cuero, ennegrecido por el tiempo, con letras que parecían quemadas en la piel. No tenía título, solo un símbolo repetido en cada página, un círculo rodeado de espinas. Mi curiosidad me venció. Encendí una vela y empecé a leer. No era latín, tampoco griego ni hebreo. Las palabras fluían con un ritmo extraño, como un río que arrastraba lodo y huesos. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal, pero algo más fuerte me empujaba a continuar. Había un párrafo subrayado con tinta seca. Y. Sin pensarlo demasiado. Lo recité en voz baja. La llama de la vela titubeó. El aire, antes inmóvil, se volvió denso, pesado, como si alguien hubiese cerrado todas las puertas del mundo de golpe. El crucifijo de la pared emitió un crujido y, ante mis ojos incrédulos, una gota roja descendió por la frente de Cristo. Me arrodillé, aterrado. Pensé que había blasfemado. Quise detenerme, pero la oración seguía fluyendo de mis labios, como si no fuese yo quien hablaba, sino una voz prestada que me atravesaba. Cada sílaba me raspaba la garganta, y sin embargo sonaba dulce, casi musical. Entonces la escuché. Una respuesta. Al principio creí que era eco, pero la voz provenía del suelo, de las paredes, de las sombras mismas. Repetía mis palabras prohibidas con un timbre gutural, profundo, que hacía vibrar los vitrales. Una carcajada seca resonó en la sacristía y me derrumbé sobre el mármol. Quise gritar, pero mi lengua no obedecía. El manuscrito se abrió solo en otra página, y las letras brillaron como brasas. Vi formas escondidas entre las sombras, manos demasiado largas, rostros sin ojos, figuras encorvadas que me observaban desde la penumbra. Recé en latín, desesperado, pero mis labios no formaban otra cosa que aquellas lenguas prohibidas. Y fue en ese momento cuando comprendí que lo que había invocado no quería ser detenido. La gota de sangre en el crucifijo se deslizó hasta el suelo, dibujando un pequeño rastro rojo que formó el mismo símbolo del libro, el círculo rodeado de espinas. Sentí un ardor en la palma de mi mano. Miré, y allí también estaba marcado, como si hubiera sido quemado en mi piel desde dentro. No recuerdo cómo terminó la noche, solo sé que desperté al amanecer en el suelo frío de la iglesia, con el manuscrito cerrado junto a mi pecho. El crucifijo estaba limpio, intacto, como si nada hubiera ocurrido, pero el símbolo aún ardía en mi mano. Y lo peor fue que, al levantarme, descubrí que aún podía escuchar aquella voz, susurrando en las esquinas de mi mente. No callaba, no dormía, solo me pedía que reza. Capítulo 2. La confesión rota. No pasó mucho tiempo antes de que alguien más pronunciara aquellas sílabas malditas. Y no fue un extraño, ni un hereje, ni un endemoniado, sino un feligrés común. Un hombre sencillo que venía cada semana a confesarse conmigo. Recuerdo su rostro perfectamente. Era don Julián, agricultor, padre de 3 hijos, un hombre que apenas sabía leer. Se arrodilló frente al confesionario con la misma humildad de siempre. Yo, intentando ocultar la marca ardiente en mi mano, lo recibí con la señal de la cruz. Ave María Purísima, dije, forzando la voz. Sin pecado concebida, respondió él. Pero algo en su tono me hizo estremecer. Era más grave, más arrastrado. Comenzó a relatar sus pecados rutinarios, la ira, una mentira dicha a su esposa, un pensamiento impuro, nada fuera de lo común. Yo asentía, distraído, pues en el fondo solo podía escuchar ese susurro que desde hacía días no me abandonaba. Un murmullo constante, reptante, como viento en una tumba. De pronto, el silencio. Don Julián dejó de hablar. Yo iba a darle la absolución cuando, sin previo aviso, sus labios comenzaron a pronunciar las mismas palabras que yo había leído en el manuscrito. No era posible. Él no había visto ese libro. No podía conocer esa lengua. Sin embargo, sílaba tras sílaba, repetía con exactitud lo que yo había invocado en la sacristía. Corbás. Lumen. Susurró, con los ojos cerrados y las manos temblando. El confesionario entero se estremeció. La madera crujió como si algo golpeara desde dentro. Yo lo miré a través de la rejilla y vi que su rostro no era ya el mismo, sus venas se marcaban, sus labios sangraban, y una sonrisa torcida se dibujaba mientras continuaba con aquella oración imposible. Intenté detenerlo. Le grité que callara.
que era el demonio tentando su lengua. Pero mis palabras en castellano no tenían peso alguno. Fue entonces que, sin pensarlo, respondí con la misma lengua prohibida, y al hacerlo, sus ojos se abrieron de golpe. Eran completamente negros. La penumbra se llenó de voces. Voces múltiples, algunas femeninas, otras de niños, todas repitiendo al unísono las frases malditas. Don Julián se llevó las manos al pecho y cayó hacia atrás, como si algo lo hubiera arrancado de dentro. Yo empujé la puerta del confesionario y lo sostuve en mis brazos. Su cuerpo estaba frío. Su boca aún murmuraba, como un eco residual, pero sus ojos, vacíos. Los demás fieles corrieron al escuchar mis gritos. Me encontraron de rodillas, con el cadáver de un hombre que, hasta hace un instante, estaba vivo. Inventé una mentira torpe, que había sufrido un infarto, que no había nada que hacer. Nadie me creyó del todo, pero nadie cuestionó al sacerdote. Esa noche, solo en la iglesia, abrí el manuscrito una vez más, y allí estaba escrito, en la página siguiente, cuando otro repita lo que tú has sembrado, sabrás que la semilla ya es raíz. Me temblaron las manos. Comprendí que yo había abierto algo, y que ya no estaba solo en ello. Capítulo 3. El eco en el altar. El funeral de don Julián se celebró 3 días después. El pueblo entero asistió, y mientras pronunciaba las oraciones fúnebres, yo sentía que cada palabra latina se quebraba en mi garganta como vidrio. Ninguno de los presentes lo notó, pero dentro de mí, otra voz, la misma que me perseguía desde aquella noche, repetía cada frase en la lengua prohibida, como una sombra burlona. Creí que, con el entierro, el tormento cesaría. Me engañaba. Aquella misma noche, mientras me arrodillaba frente al altar vacío, las paredes comenzaron a respirar. Sí, a respirar. Los muros exhalaban un aire tibio, como si tuvieran pulmones escondidos. El crucifijo vibró sobre la madera y los cirios encendidos se curvaron hacia atrás, como rechazando algo invisible. Yo quería rezar en castellano. Quería pedir perdón, pero de mi boca no salía nada conocido. Las lenguas prohibidas brotaban solas, con una cadencia hipnótica que hacía eco en toda la nave de la iglesia. El sonido no venía solo de mis labios, el altar lo repetía. Al principio fue un murmullo suave, como el eco natural de una bóveda, pero pronto se convirtió en un coro. Las piedras, los vitrales, incluso las estatuas parecían devolverme cada sílaba multiplicada. Las figuras de los santos, rígidas en su silencio de siglos, abrieron lentamente los ojos pintados. No fue imaginación. Vi las pupilas moverse. Vi los párpados tensarse. El eco del altar retumbaba con tanta fuerza que sentí el suelo temblar bajo mis rodillas. La madera se agrietó y una grieta se extendió desde la base de la cruz hasta mis pies, como una herida en la carne de la iglesia. Intenté detenerme, pero las palabras me dominaban. Cuanto más luchaba, más fuerte brotaban, como un río que rompe un dique. Y entonces sucedió algo peor, las imágenes sagradas comenzaron a deformarse. La Virgen sonrió de una manera que nunca había sonreído. Y San Miguel, con su espada de piedra, inclinó la cabeza hacia mí como si escuchara mi plegaria maldita. El eco se volvió carcajada. Una carcajada colectiva, desentonada, que resonaba entre las columnas y se mezclaba con mis propios sollozos. Me arrastré hacia la sacristía, cubriéndome los oídos. Pero no servía de nada, las voces estaban dentro de mi cráneo. Cerré la puerta con fuerza, y en ese mismo instante, el eco se detuvo. Silencio absoluto. Respiré, temblando, y alcé la vista. El manuscrito estaba allí, sobre la mesa, abierto en una página que yo juraría haber quemado el día anterior. En letras oscuras, escritas con la misma caligrafía torcida, pude leer: el altar ha escuchado. Ahora el templo ya no pertenece a los hombres. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Todo estaba cambiando. La iglesia, mi refugio, la casa de Dios, ya no me obedecía. Y lo supe en ese instante, no era yo quien rezaba. Era el altar mismo el que había aprendido la lengua. Capítulo 4. Los sueños de fuego. No he dormido en paz desde aquella noche en que el altar me respondió. Cada vez que cierro los ojos, una lengua de fuego me atraviesa la frente y me arrastra hacia un sueño que no es mío. Un lugar que huele a incienso quemado y cenizas humanas. La primera vez soñé con un coro de ángeles, pero no eran como los que pintan en los frescos. Sus alas no eran blancas,
sino ennegrecidas, como plumas chamuscadas por una hoguera eterna. Cantaban. Sí, pero sus cantos eran los mismos rezos prohibidos que yo había pronunciado. Y lo más terrible, lo hacían con mi voz. Me desperté sudando, con las sábanas empapadas. Creí que había sido solo una pesadilla, hasta que vi mis manos cubiertas de ceniza. Las froté con desesperación, pero no desaparecieron. La ceniza estaba dentro de mi piel, incrustada como si hubiese tocado un fuego que no existe en este mundo. La segunda noche fue peor. Caminaba entre corredores interminables hechos de carne viva. Las paredes latían, y cada paso me hundía en un suelo ardiente. En el fondo, un ser me esperaba, tenía cuerpo humano, pero su rostro estaba cubierto por cientos de ojos que se abrían y cerraban al compás de mi respiración. Extendió una mano y me susurró algo en esa lengua prohibida. Yo entendí cada palabra. Sigue rezando. Cada sílaba es un ladrillo que abre la puerta. Desperté gritando, con la marca del círculo de espinas ardiendo en mi palma. El aire de la habitación olía a humo, aunque ninguna vela estaba encendida. Pero fue la tercera noche la que me quebró. Soñé que estaba celebrando misa frente a los fieles. Levanté la hostia y, en lugar de decir «Este es el cuerpo de Cristo», mi boca pronunció un conjuro que no controlo. Los bancos se incendiaron solos. Las llamas se tragaban a los presentes. Y ninguno gritaba, todos repetían conmigo las lenguas prohibidas, como si el fuego los alimentara. Desperté llorando, con la sotana chamuscada. Sí, real, mi ropa tenía quemaduras en los bordes, como si realmente hubiera estado en medio de aquel incendio onírico. Me arrodillé frente al crucifijo, suplicando piedad, pero la imagen de Cristo tenía un nuevo gesto. Su boca, tallada en silencio de siglos, parecía abierta, no en un grito de dolor, sino en un murmullo. Acercando el oído, lo escuché claramente, recitaba las mismas palabras que ahora dominaban mis sueños. Desde entonces temo dormir. Cada vez que el cansancio me vence, los ángeles deformados me esperan, y cada vez que despierto, dejo tras de mí un rastro de ceniza. Anoche, sin embargo, hubo algo diferente. Una de las figuras aladas se inclinó hacia mí y me llamó por mi nombre. No el que mis padres me dieron, no el que uso en los registros de la iglesia, sino un nombre que jamás había escuchado. Un nombre antiguo, que vibraba como hierro al rojo vivo en mi mente. Y cuando lo pronunció, los muros ardieron. Capítulo 5, El pueblo que calla. Al principio pensé que la maldición estaba confinada a mí, a mis noches, a mis rezos envenenados. Pero pronto descubrí que lo prohibido comenzaba a brotar más allá de mis labios, como una infección invisible que se extendía por todo el pueblo. Fue en la misa dominical cuando lo noté. La iglesia estaba llena. Hombres, mujeres y niños ocupaban los bancos, sus rostros cansados iluminados por la luz temblorosa de las velas. Yo inicié el rito con voz quebrada, intentando pronunciar el latín con claridad, aunque dentro de mí aquella lengua maldita me mordía las entrañas. Dominus vobiscum, murmuré. El pueblo respondió, pero no con las palabras correctas. Sus voces, al unísono, entonaron un murmullo incomprensible. No era castellano, no era latín, era mi lengua prohibida. Me quedé helado. Pensé que era mi imaginación, que el miedo me hacía escuchar lo que no estaba allí. Pero no, los niños en primera fila movían los labios con un ritmo exacto, como si alguien les dictara cada sílaba. Una anciana, medio dormida, murmuraba las frases sin darse cuenta. Y los hombres en la última banca repetían como un coro sepulcral. El eco llenó la nave, creciendo como una marea oscura. El órgano, inerte desde hacía años, comenzó a emitir un sonido grave, como si sus tubos se inflaran solos con aquel idioma desconocido. Me aferré al cáliz, temblando. Quise interrumpir la misa, gritar que callaran, pero no podía. Sus voces me dominaban. Era como escucharme a mí mismo multiplicado en 100 gargantas. Entonces sucedió lo impensable, los niños comenzaron a gritar, uno tras otro. Pequeños chillidos desgarradores cortaron el aire. No eran llantos de dolor, sino de miedo, como si vieran algo que los adultos no podían ver. Señalaban hacia el altar, hacia mí, y se encogían en los brazos de sus madres. Miré hacia atrás, al crucifijo, y comprendí. Cristo no sangraba esta vez, ni se movía, pero sus labios de madera estaban abiertos, formando una palabra que yo conocía demasiado bien. El pánico se extendió. Algunos intentaron huir, pero las puertas no se abrieron. Era como si la iglesia misma respirara, cerrando cada salida. Los murmullos continuaban, transformándose en un canto cada vez más alto. Un canto que hacía vibrar los bancos, los vitrales, incluso el suelo bajo nuestros pies. Yo, paralizado, solo podía mirar.
Y en ese instante, uno de los ancianos se puso de pie. Con voz hueca, casi sin aire, me señaló con un dedo tembloroso. Tú nos has enseñado estas palabras. El silencio fue absoluto. Un silencio imposible. Como si el aire hubiera sido arrancado del templo. Todos los ojos cayeron sobre mí. No eran acusadores, sino vacíos, expectantes, como si esperaran mi respuesta o mi próxima oración. Tragué saliva. Intenté articular un Padre Nuestro. Pero mi lengua me traicionó. Lo que salió de mi boca fue el mismo rezo prohibido que ya todos conocían. Y en ese instante, el pueblo entero lo repitió conmigo. Como si ya no fueran mis feligreses, sino mi coro maldito. Capítulo 6. La campana que sonó sola. Creí que nada podía superar el espanto de aquella misa en la que todo el pueblo repitió mis palabras prohibidas. Pero estaba equivocado. La verdadera señal de que la iglesia ya no me pertenecía llegó 3 noches después. Cuando la campana sonó sola. Era medianoche. Me encontraba en la sacristía, temblando, con el manuscrito cerrado frente a mí. Había intentado atarlo con cadenas. Incluso pensé en arrojarlo al río, pero siempre reaparecía en el mismo lugar, como si se burlara de mis intentos. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Y entonces, sin previo aviso, la campana de la torre repicó. Un golpe seco, largo, que hizo vibrar los muros. Luego otro, y otro. Salí corriendo hacia la nave, convencido de que algún aldeano había trepado hasta la torre. Pero al llegar al atrio me detuve en seco, las puertas de madera estaban cerradas por dentro. Nadie podía haber entrado. Y aún así, la campana seguía sonando. Subí las escaleras de piedra, cada peldaño más helado que el anterior. El tañido retumbaba en mis huesos. Cuando llegué arriba, no había nadie. La cuerda colgaba inmóvil, sin ser tocada, pero la campana seguía repicando con furia, moviéndose sola como si una mano invisible la golpeara. Me acerqué, aterrado. Y fue entonces cuando escuché lo imposible. Cada campanada no era un sonido metálico, sino una palabra. La campana pronunciaba las mismas sílabas que yo había leído en el manuscrito. Cada golpe era una sílaba precisa. Un conjuro que resonaba sobre todo el pueblo. Miré por la ventana de la torre y vi las casas iluminadas. Una a una, las luces se encendían. Y pronto pude distinguir a los habitantes saliendo de sus hogares, descalzos, sonámbulos, avanzando hacia la iglesia con los ojos cerrados. La campana los llamaba. Y ellos obedecían. Bajé apresurado, intentando cerrar las puertas. Pero fue inútil, los tablones se abrieron solos. El pueblo entró en silencio absoluto, formando una procesión macabra. Ni un suspiro, ni un murmullo. Solo el eco de la campana que continuaba pronunciando la lengua prohibida. Todos se arrodillaron frente al altar. Yo, jadeando, traté de detenerlos, de gritar que se marcharan. Pero mis palabras eran tragadas por aquel tañido sobrenatural. Y lo peor fue que, de repente, el sonido dejó de provenir de la torre. Ahora las campanas repicaban dentro de sus gargantas. Vi cómo hombres, mujeres y niños movían los labios al mismo ritmo, emitiendo aquel tañido maldito con precisión. El templo entero resonaba con ese canto metálico, como si cada fiel se hubiera convertido en una campana viviente. Yo caí de rodillas, tapándome los oídos, pero no podía escapar. El sonido estaba dentro de mí también. Lo sentí vibrar en mi pecho, en mis costillas, en mis dientes. Y entonces comprendí, ya no era el sacerdote de un pueblo. Era el campanero de una lengua que nadie debía conocer. Capítulo 7. El espejo del confesionario. Desde que la campana pronunció su rezo imposible, algo cambió en el templo. El aire se volvió más espeso, como si las paredes respiraran un lenguaje que yo ya no controlaba. Pero lo que ocurrió en el confesionario esa noche, eso fue lo que me quebró. Siempre he considerado el confesionario un lugar sagrado. Un rincón de sombras donde el alma puede desnudar su miseria sin miedo. Pero aquella noche, la penumbra que lo envolvía no era de paz, era de advertencia. No había nadie más en la iglesia. Cerré las puertas con llave, como solía hacer después de las vigilias, y me dirigí al confesionario para orar en silencio. Me senté en mi lado, respirando hondo, intentando calmar las voces que aún resonaban en mi pecho desde la noche de la campana. Entonces lo vi, un leve reflejo en la rejilla de madera, algo que no debería estar allí. Me incliné, entrecerrando los ojos, y me encontré a mí mismo. Sí, a mí, pero no era un simple reflejo. No había ningún espejo dentro del confesionario. Sin embargo, allí estaba, mi rostro, pálido, mirándome desde el otro lado.
con una sonrisa torcida y los ojos completamente negros. Me congelé. Quise apartarme. Pero el reflejo habló primero. ¿Quieres confesarlo? Su voz era la mía, pero distorsionada, como si alguien la arrastrara por el fondo de un pozo. ¿Confesar qué? Balbuceé. Que ya no rezas a Dios, sino a nosotros. Tragué saliva, temblando. Mis dedos se aferraban al rosario. Pero las cuentas estaban heladas, como si estuvieran hechas de hueso. Tú abriste la puerta. Tú dijiste las palabras. ¿Crees que el cielo no lo escuchó? El reflejo acercó su rostro a la rejilla, y vi que su boca no coincidía con sus palabras. Hablaba sin mover los labios. Era como si la voz viniera de dentro de mi cráneo. ¿Quién eres? Susurré. Soy la oración que nunca debiste aprender. Y entonces, algo aún más imposible ocurrió. El espejo que no era espejo se agrietó. Una fisura fina, como un relámpago de luz oscura, cruzó el reflejo de mi frente. Y por esa grieta, una lengua idéntica a la mía, salió lentamente, arrastrándose como una serpiente. Retrocedí de golpe, cayendo al suelo, pero el reflejo siguió allí, ahora de pie, dentro del confesionario, mirándome desde el otro lado, aunque yo ya no estaba sentado. No puedes huir de tu otra mitad. El espejo se rompió por completo. Los pedazos de madera y cristal cayeron al suelo, pero no hicieron ruido. Solo un susurro: sigue rezando. Me quedé inmóvil, sin aliento, sin fe. El confesionario, mi refugio, se había convertido en un portal, y lo que había salido de allí llevaba mi rostro. Capítulo 8. La sangre en los salmos. Creí que lo del confesionario había sido una alucinación, un producto de mi mente rota. Pero al día siguiente, cuando me disponía a celebrar la misa del amanecer, descubrí que la locura ya no se limitaba a mis noches ni a mis visiones, había comenzado a devorar los propios salmos de la iglesia. Abrí el misal, dispuesto a leer los textos de siempre, cuando noté que las letras se desdibujaban ante mis ojos. El latín desaparecía como tinta borrada por fuego invisible, y en su lugar surgían las palabras prohibidas, retorcidas, como si sangraran sobre la página. Intenté frotar mis ojos, convencido de que era un engaño de mi vista cansada. Pero no, las letras goteaban un líquido oscuro que empapaba el papel. Era sangre. La tinta se transformaba en sangre fresca que manchaba mis dedos y corría por los márgenes del libro. Un murmullo recorrió la iglesia. Los feligreses, atentos a mi lectura, parecían no notar la sangre que goteaba. Pero sus labios comenzaron a moverse solos, repitiendo lo que estaba escrito en esas páginas corruptas. Corbás, lumen, detra. Las voces eran suaves al principio, como un rezo tímido, pero pronto crecieron, llenando la nave con un coro ensordecedor. Las paredes vibraban, los vitrales temblaban como si fueran a estallar. Yo quise cerrarlo, arrojar el misal al suelo, pero el libro no obedecía. Mis manos estaban pegadas a sus páginas sangrantes, como clavadas por un clavo invisible. Entonces, vi algo más. Entre las líneas escritas con aquella tinta carmesí aparecían rostros diminutos, dibujados en sangre, bocas abiertas, ojos desorbitados, rostros de personas que conocía. El de don Julián, el campesino muerto en el confesionario, el de los niños que habían gritado en la misa pasada, el de cada fiel presente, como si sus almas estuvieran aprisionadas entre las páginas. Lee, susurraron las voces desde el misal. Contra mi voluntad. Leí. Las palabras prohibidas escaparon de mis labios con la fuerza de un trueno. El coro del pueblo me siguió, repitiendo con fervor, como si esperaran este momento desde siempre. Y cuando terminé la última sílaba, el silencio fue absoluto. Un silencio que duró apenas un segundo. Porque después, de las páginas brotaron gotas gruesas de sangre que cayeron al suelo, extendiéndose como un río oscuro hasta el altar. El mármol blanco se manchó, y la cruz que lo presidía comenzó a gotear el mismo líquido, mezclándose con los salmos corrompidos. Me quedé paralizado, con el misal aún pegado a las manos. Y lo peor fue que los feligreses se arrodillaron ante aquella sangre como si fuese bendición. Algunos la tocaron con los dedos, otros se persignaron con ella, y hasta vi a una mujer beberla en silencio. Quise gritar, pero mi voz se había roto. Sentí la marca en mi palma arder con más fuerza, y en la última página del misal apareció, escrita en sangre fresca: cuando la palabra se haga carne, la carne será palabra. Comprendí entonces que los salmos ya no
Capítulo 9. El cuerpo de Cristo. Sabía que el próximo sacrilegio no tardaría en llegar. Después de que los salmos sangraran entre mis manos. Era solo cuestión de tiempo que la profanación alcanzara lo más sagrado, la Eucaristía. Era domingo. La iglesia estaba llena. El aire olía a cera derretida y a un humo agrio, como de madera húmeda quemándose. Yo subí al altar temblando, con el cáliz en las manos, rezando para que ese día transcurriera sin prodigios. Pero el silencio expectante de los fieles me pesaba como una condena. Levanté la hostia consagrada, y en cuanto mis labios pronunciaron, «Hoc est enim corpus meum», sentí un estremecimiento recorrer mis brazos. La hostia palpitó. Sí, como un corazón vivo, latiendo, débil primero, luego con más fuerza, como si tuviera venas invisibles. Intenté ocultar mi espanto, pero todos lo vieron, los ojos de la multitud brillaban de hambre. Coloqué la hostia en la boca del primer feligrés. Apenas la tocó con la lengua. Su rostro se crispó en éxtasis y horror. La hostia se movía dentro de su boca, latiendo, y él cayó de rodillas, murmurando en las lenguas prohibidas. Cuando abrió los labios, pude ver un símbolo marcado en su lengua, el mismo círculo de espinas que ardía en mi palma. El segundo comulgante la recibió con ansia. La hostia vibró en su garganta. Y de pronto, su pecho se convulsionó. Sus venas se iluminaron bajo la piel como raíces rojas. Y un gemido gutural salió de él. No era humano. Era un canto oscuro, idéntico al que había escuchado en mis sueños. Pronto toda la fila avanzó. Como si no temieran. Como si lo buscaran. Mujeres, niños, ancianos, todos abrían la boca con una devoción febril. Y cada hostia se transformaba. Viva, ardiente, marcando sus cuerpos con la señal prohibida. El horror me paralizaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. Uno de los hombres, tras recibir la comunión, comenzó a convulsionar con violencia. Cayó al suelo y, entre espasmos, su boca expulsó la hostia, pero ya no era pan. Era carne. Un trozo sangrante de carne que latía con furia, como un corazón arrancado. El pueblo enmudeció un segundo. Y luego, como bestias, se abalanzaron sobre aquella carne viva. La devoraron con ansias, arrancándose pedazos unos a otros, mientras sus rostros se manchaban de sangre. Yo, horrorizado, dejé caer el cáliz. El vino consagrado se derramó por el altar. Pero tampoco era vino, era sangre espesa que olía a hierro. Y los fieles se lanzaron a lamerla del mármol, gimiendo como si fueran animales en celo. Cerré los ojos, suplicando perdón, pero las voces no me dejaban. Retumbaban en mi mente, repitiendo al unísono: la carne es palabra, la palabra es carne. Cuando los abrí, todos me miraban. Sus bocas sangrantes sonreían, y en un solo movimiento, como un ejército obediente, se arrodillaron frente a mí. Tú eres nuestro altar, dijeron. Y en ese momento supe que yo ya no celebraba misa para Dios. Celebraba un banquete para algo que no había nacido en el cielo. Capítulo 10. El ángel que no cayó. Después de la misa de la carne viva, creí que ya había descendido al fondo del abismo, que nada más podía estremecerme. Pero esa misma noche descubrí lo contrario. Lo prohibido aún tenía mucho que mostrarme. Me encontraba solo en la iglesia, arrodillado frente al altar manchado de sangre seca. Intentaba rezar un Padre Nuestro, pero cada palabra se deshacía en mi garganta y salía transformada en aquella lengua maldita. Mi voz me traicionaba, como si ya no fuera mía. Entonces lo vi. Una luz descendió desde lo alto, atravesando los vitrales como un rayo silencioso. Por un instante pensé que Dios, en su misericordia, venía a rescatarme. Una figura alada se materializó frente a mí, suspendida en el aire. Sus alas eran enormes, resplandecientes, pero sus plumas estaban manchadas de hollín, como si hubieran rozado un fuego impuro. Caí de rodillas, temblando. Señor, ¿eres tú quien me envía este ángel? La figura me miró. Sus ojos eran dos brasas apagadas. Su boca se abrió y lo que salió de ella no fue alabanza, ni bendición, sino blasfemia. Corvas lumen detra, entonó, con voz grave. Imposible. ¿Qué hacía temblar las columnas? Me tapé los oídos. No podía ser. Un ángel repitiendo lo mismo que los fieles. Lo mismo que yo había leído en aquel manuscrito. Calla, grité. Tú deberías proclamar la gloria de Dios. La criatura se inclinó hacia mí. Su aliento olía a ceniza y hierro fundido. Y entonces, entre susurros que quemaban, me dijo: Dios también escucha estas lenguas. Solo que tú fuiste el primero en pronunciarlas en su nombre. Un escalofrío me recorrió. ¿Era posible?
¿Acaso el cielo había guardado silencio porque esas palabras no eran ajenas, sino demasiado cercanas? El ángel extendió una de sus manos. Vi que sus dedos estaban ennegrecidos, como si fueran carbones, y me entregó algo, una pluma arrancada de sus alas. No era blanca, no era dorada, era negra, brillante, y en su superficie estaban grabados los mismos símbolos del manuscrito. Escribe, ordenó. Las bancas comenzaron a crujir, los vitrales a vibrar, como si todo el templo esperara mi respuesta. Yo negué con la cabeza, aterrado. No puedo. Soy sacerdote de Cristo. El ángel sonrió. Sus dientes no eran dientes, sino pequeños ojos que se abrían y cerraban, observándome. Entonces Cristo escribirá a través de ti. En ese momento, la pluma ardió en mi mano, y mis dedos se movieron solos, sobre el mantel del altar. Mi mano escribió las palabras prohibidas en líneas ardientes, que se grababan en la tela como hierro candente. El ángel recitaba con cada trazo, su voz resonando como un trueno en el techo de la iglesia. Cuando terminé, la tela estaba consumida, y en su lugar había quedado una herida abierta sobre la piedra del altar, palpitante como si fuera carne viva. El ángel se inclinó y susurró al borde de mi oído. Ahora ya no rezas solo. Rezamos contigo. Y por primera vez, comprendí que lo que había invocado no buscaba callar, buscaba predicar. Capítulo 11. La muerte del silencio. El altar ya no era piedra. Después de aquella noche con el ángel, había quedado marcado por una herida viva que latía como un corazón enterrado en las entrañas del templo. Yo lo cubrí con un paño, intentando ocultar lo que había nacido allí, pero la carne palpitante seguía respirando bajo la tela, y cada respiración dejaba escapar un murmullo en lenguas prohibidas. Decidí guardar silencio. Sí, me prometí no volver a pronunciar ni una palabra de esa lengua maldita. Pensé que, si me callaba, si rechazaba participar, aquello se extinguiría, pero descubrí que el silencio también estaba condenado. La primera señal llegó durante la vigilia nocturna. El pueblo entero se reunió en la iglesia, como era costumbre, con velas en las manos. Yo, decidido a resistir, comencé la oración en castellano. Abrí los labios y dije, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, el suelo tembló, no un leve movimiento, sino un rugido profundo, como si algo gigantesco despertara bajo la tierra. Las velas se apagaron de golpe y un frío mortal inundó la nave. Los fieles se miraron con pavor, pero ninguno se movió. De pronto, las grietas se abrieron en el suelo. Entre los mosaicos comenzaron a asomar huesos, costillas, cráneos, brazos retorcidos. Eran esqueletos antiguos, ocultos bajo el templo desde hacía siglos, que ahora se retorcían como gusanos despertando. Yo intentaba seguir en castellano, suplicando, pero cada palabra era respondida por un estruendo más fuerte. Cuando dije amén, una de las estatuas se quebró, la de San Miguel, protector de la iglesia, cayó hecha pedazos, como si se negara a presenciar aquella farsa. El silencio que yo había intentado imponer, no era permitido. Fue entonces cuando lo escuché, un murmullo colectivo, profundo, que salía de las grietas. Miles de voces, mezcladas, que entonaban las lenguas prohibidas como un coro que surgía del vientre de la tierra. Las calaveras parecían abrir la boca, y de ellas brotaban las sílabas imposibles. Los fieles comenzaron a llorar. Algunos se tapaban los oídos, otros se aferraban a los bancos. Yo me arrodillé, con el corazón desgarrado. Comprendiendo la verdad, el silencio estaba muerto. Allí donde yo callaba, la tierra misma hablaba. Me cubrí el rostro, suplicando misericordia. Pero entonces sentí algo más, un calor húmedo que recorría el suelo hasta mis rodillas. Al descubrir mi mano, vi que no era agua ni sangre, era ceniza líquida. Ceniza que corría como un río espeso desde las grietas, impregnando todo, subiendo por las paredes, tiñendo el aire de un polvo oscuro. El coro seguía. No necesitaba de mi voz, ni de la de los fieles. La iglesia entera se había convertido en garganta. Y en medio de ese estruendo, una frase resonó con claridad, repetida en la lengua prohibida, pero traducida en mi mente como un cuchillo. Tú abriste la boca, ya nunca más se cerrará. Comprendí entonces que ya no había escapatoria. Ni el silencio podía salvarme. La misma tierra había aprendido a rezar. Capítulo 12. La traición. Creí que estaba solo en esta condena, que nadie más que yo cargaba con la lengua maldita y sus ecos. Pero esa ilusión se quebró la noche en que otro sacerdote vino a buscarme. Era el padre Esteban, enviado por el obispo después de escuchar rumores inquietantes sobre mi parroquia. Hombre recto, rígido, con ojos que parecían atravesar la mentira. Llegó al anochecer.
cuando aún se sentía en el aire el murmullo de las grietas abiertas bajo el templo. He escuchado cosas terribles sobre tu iglesia, me dijo sin rodeos. Voces, cantos extraños, muertes inexplicables. ¿Qué has hecho aquí? Quise defenderme. Quise decir que era víctima, no culpable, pero su mirada me acorralaba, y la marca ardiente en mi palma comenzaba a palpitar, recordándome que mi cuerpo era testigo de la blasfemia. Yo solo he rezado, susurré. ¿Rezar? Me interrumpió. No mientas. Los fieles repiten palabras que no son de Dios. Tú has abierto una puerta que no debías. Sentí la garganta seca. El silencio entre nosotros era insoportable. Y entonces sucedió lo inevitable, desde el altar cubierto. Un murmullo comenzó a crecer. El paño que ocultaba la herida palpitante vibraba como un pulmón, exhalando sílabas prohibidas. El padre Esteban retrocedió, escandalizado. ¿Hereje? Esto es obra del demonio. Debes ser entregado al tribunal eclesiástico. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Pero antes de que pudiera responder, los fieles comenzaron a entrar en la iglesia. No sabía quién los había convocado, pero allí estaban, uno tras otro, con los ojos brillantes y las bocas abiertas, murmurando en coro las mismas lenguas. El padre Esteban palideció. ¿Qué les has hecho? Yo quise explicarlo, pero la multitud se adelantó. Una mujer se arrodilló y dijo en voz clara: Él nos enseñó. Él es nuestro altar. El sacerdote me miró con horror, como si yo hubiera elegido este destino. Su mano buscó el crucifijo en su pecho, pero antes de que pudiera alzarlo, las voces se elevaron al unísono. El crucifijo cayó de sus manos, ardiendo como si fuera hierro al rojo vivo. Me acerqué, temblando. Esteban, yo no los controlo. No soy yo. Pero él gritó: eres traidor a tu fe, traidor a la iglesia, traidor a Dios. Sus palabras resonaron más que los cantos. Y por un instante, sentí un rayo de verdad. Sí, era un traidor. No porque quisiera, sino porque mi boca ya no me pertenecía. Los fieles lo rodearon, susurrando, extendiendo manos manchadas de ceniza y sangre. Esteban gritaba oraciones en latín, pero cada frase era tragada por el coro oscuro. Sus ojos me buscaron, suplicando ayuda. Y entonces ocurrió lo imposible, el suelo se abrió bajo él. Las grietas lo devoraron, arrastrando su cuerpo hacia la oscuridad. Su grito fue lo último que escuché en latín dentro de esa iglesia. Cuando la tierra se cerró, el silencio volvió un segundo. Y luego, como un eco burlón, la voz de Esteban resonó entre todos nosotros, repitiendo: también, las lenguas prohibidas. Yo lloré, porque comprendí que incluso los que me enfrentaban estaban destinados a caer. Y que yo, más que traidor a la iglesia, me había convertido en su profeta. Capítulo 13, el último sermón. Sabía que el final estaba cerca. Lo sentía en cada respiración, en cada grieta que se abría bajo mis pies, en cada palabra prohibida que ya nadie podía contener. El pueblo entero se había convertido en un coro de sombras. Yo no era su guía, era su boca. Ese domingo, la iglesia estaba desbordada. Hombres, mujeres y niños abarrotaban las bancas, y aún más permanecían de pie en los pasillos, con los ojos cerrados, balanceándose al ritmo de un murmullo incesante. No había campana que los convocara, era el altar vivo quien los llamaba. Con su palpitar húmedo bajo el paño, subí al púlpito con el manuscrito en las manos. No recordaba haberlo tomado, pero allí estaba, abierto en la página final. Las letras ardían con un resplandor oscuro, como brasas recién nacidas. La multitud aguardaba en silencio. Nadie respiraba, nadie parpadeaba. Hermanos, quise decir en castellano, pero la lengua me ardió y lo que salió fue la otra voz, la que ya no podía callar. El templo entero repitió conmigo, como si fueran un solo cuerpo. El techo tembló, y de los vitrales comenzaron a caer fragmentos de vidrio, que no estallaban al tocar el suelo, sino que flotaban en el aire, formando símbolos luminosos alrededor de la nave. De pronto, el crucifijo que presidía el altar cobró vida. Cristo abrió los ojos, y de su boca salió un lamento tan profundo que las paredes se agrietaron. No era un grito de dolor, sino un rezo, en la misma lengua prohibida. La multitud cayó de rodillas, adorando. Yo también. Lágrimas ardientes me corrían por el rostro. No sabía si lo que escuchaba era Dios, el diablo, o algo más antiguo que ambos. El altar, cubierto aún por el paño, comenzó a latir con furia, y la tela se desgarró sola. Lo que apareció no era piedra ni carne, era una boca inmensa, hecha de fuego y ceniza, que se abría en el corazón del templo. Y de esa boca surgió un viento oscuro que apagó todas las velas. Los fieles se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente.
Yo me puse de pie, sosteniendo el manuscrito como un estandarte. Las palabras ardían dentro de mí, exigiendo salir. Y entonces lo entendí, el último sermón no sería en castellano, ni en latín. Sería en la lengua prohibida, proclamada por todos al mismo tiempo. Corbás, lumen, detra, entone. Y cientos de voces me siguieron. La tierra rugió. Las grietas se abrieron hasta tragarse los cimientos. Afuera, el cielo se tiñó de un rojo profundo. Y un trueno sin relámpago sacudió los campos. Cuando pronunciamos la última sílaba, el pueblo entero desapareció. No hubo gritos, ni cuerpos, ni sangre. Solo silencio. Un silencio imposible. Me encontré solo en la iglesia vacía. El manuscrito desechó entre mis manos, convertido en cenizas. El altar seguía abierto, la boca palpitante esperándome. Y en mi interior, la voz me dijo con dulzura: ya no eres sacerdote, eres sermón. Di un paso al frente, con los pies desnudos sobre la grieta ardiente. Y entré. Epílogo, la voz que quedó. No recuerdo cuánto tiempo pasé dentro de aquella boca ardiente del altar. Quizás segundos, quizás siglos. Allí no existía el tiempo, ni la carne, ni la fe. Solo un eco interminable, un murmullo que me atravesaba como si fuese mi verdadera sangre. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en la iglesia. O quizás sí, pero no como la recordaba. Los muros habían desaparecido. En su lugar se alzaban columnas de humo. El techo era un cielo ennegrecido, sin estrellas ni luna. Y en el centro, donde antes estaba el altar, se extendía un abismo palpitante, lleno de voces. Esas voces eran las de mi pueblo. Reconocía cada una: la risa de los niños, los rezos de las ancianas, los cantos de los hombres. Todos seguían allí, pero ya no tenían cuerpo. Se habían fundido en un solo coro. Y yo era su director. Caminé entre las sombras, y cada paso resonaba como si 100 bocas repitieran mi huella. Miré mis manos. Ya no eran mías. Estaban cubiertas de símbolos ardientes que se movían solos, como si fueran gusanos incandescentes bajo mi piel. Entonces comprendí lo que significaba ser sermón. Ya no era un hombre que hablaba, era una palabra viviente, condenada a pronunciarse a sí misma por toda la eternidad. Escuché una carcajada en lo alto. Alcé la vista y lo vi, el ángel que no callaba, suspendido sobre mí, con sus alas ennegrecidas extendidas. Su boca se abrió y en lugar de dientes había ojos brillando como brasas. «Has cumplido», dijo, y su voz retumbó en mi interior como un trueno. «El silencio ha muerto. Ahora la lengua prohibida es eterna». Quise gritar, quise pedir perdón, pero mi garganta no me obedeció. En su lugar, una plegaria en la lengua maldita brotó con violencia, y el eco se extendió más allá del abismo, más allá del humo, más allá de todo. Vi entonces lo que había temido desde el inicio. No era yo quien abría la puerta, era la puerta quien me usaba para abrirse, y detrás de esa puerta algo aguardaba, algo inmenso, invisible, cuyo aliento hacía temblar los cimientos del universo. Me arrodillé, derrotado, y por última vez, escuché la voz que me había perseguido desde aquella primera noche en la sacristía. Cuando tu nombre se borre de la tierra, el mío será recordado, porque tú ya no eres sacerdote, tú eres mi lengua. El eco se cerró sobre mí como un manto, y lo último que recuerdo antes de